Se nos pide que dibujemos una gráfica de la función f igual a 1 más 5 coseno de pi dividido por 2 veces la cantidad de x menos 3. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c de la función coseno en esta forma que indicará la transformación. Observe que a es el coeficiente de la función coseno y, por lo tanto, a es igual a 5 positivo. La amplitud es igual al valor absoluto de a y, por lo tanto, la amplitud es igual al valor absoluto de 5, que es 5. Además, debido a que a es positivo, no tenemos una reflexión en la línea media. Si a fuera negativo, tendríamos una reflexión a través de la línea media. Entonces, indiquemos que no hay reflejo. El siguiente aviso b es igual a pi sobre 2, y el período es igual a 2pi dividido por b, y, por lo tanto, el período es igual a 2pi dividido por pi sobre 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. 2pi dividido por pi sobre 2 es equivalente a 2pi sobre 1 multiplicado por el recíproco de pi sobre 2, que es 2 sobre pi. Simplificando antes de multiplicar, hay un pi y pi aquí y aquí que sabe que nos quedan 2 veces 2, que es 4. Entonces el período es 4. A continuación, observe cómo d es igual a 3 positivos, pero para determinar el valor de d cuando tenemos una resta aquí, entonces, dado que d es igual a 3 positivos, tenemos un cambio de fase o un cambio horizontal. Porque d es positivo 3, el cambio es correcto 3. Y, finalmente, c es igual a 1 positivo. Como c es igual a 1 positivo, tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. Debido a que tenemos un desplazamiento vertical de hasta una unidad, la línea media ya no es el eje x, o y es igual a 0, pero es igual a 1. Y ahora trabajemos en graficar la función dada. Primero esbocemos que la línea media de y es igual a 1. Solo aquí. Debido a que la amplitud es 5, el valor máximo de la función será 1 más 5 o 6, así que aquí arriba. El valor mínimo de la función será 1 menos 5, que es 4 negativo. Normalmente graficamos un período de la función coseno comenzando junto con el eje y, pero debido a que tenemos un desplazamiento horizontal o de fase de 3 unidades hacia la derecha, graficaremos un período de la función dada que comienza en x es igual a 3 que está aquí. Y luego tendremos una gráfica completa de la función dada durante el período de 4 radianes y porque 3 más 4 es 7, también esbocemos una línea vertical en x igual a 7. Entonces, desde x es igual a 3 x es igual a 7, tendremos una gráfica completa de la función coseno dada. Cuando graficamos la función básica del coseno durante un período, dividimos el período en 4 subintervalos iguales. Así que sigamos adelante y hagámoslo durante este período. También sabemos que al graficar la función básica del coseno durante un período, el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Y debido a que a es positivo, no tenemos una reflexión a través de la línea media y, por lo tanto, nuestro patrón será el mismo. Entonces, para graficar la función dada, primero trazaremos el valor máximo de 6 en x igual a 3. Y, de nuevo, el patrón será la línea media y el mínimo de 4 negativos. Luego de vuelta a la línea media, y luego de vuelta al máximo de 6. Entonces, la gráfica de la función dada se parece a esto de x es igual a 3 a x es igual a 7. Para graficar esto en un intervalo mayor, simplemente podemos copiar y pegar esta función o simplemente seguir el patrón, trabajando desde x es igual a 3 a la izquierda. Estaríamos en la línea media aquí, el mínimo de 4 negativos aquí, luego de vuelta a la línea media, y luego retroceda al máximo. Luego, graficando a la derecha en x es igual a 8, volveremos a la línea media. Entonces esta es la gráfica de la función dada. Para graficar esto usando las herramientas gráficas, debido a que tenemos una función coseno, probablemente seleccionaría esta herramienta aquí, donde podríamos hacer clic en un mínimo, y un máximo o un máximo y un mínimo. Por ejemplo, si usamos esta primera herramienta gráfica, podríamos hacer clic en este máximo, y luego en este mínimo y se graficará la función. En todo el intervalo si quisiéramos usar esta herramienta gráfica, haríamos clic en un punto en la línea media, y luego en un máximo o un mínimo. Espero que hayas encontrado esto útil.